Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 6, de Estado y Sistemas de Bienestar, ¿vale? Vamos a empezar un tema nuevo, que concretamente es el tema 3. Voy a compartir con vosotros la pantalla, a ver si no hay mucho retardo. Vale, ya parece que está funcionando. Vale, el tema 3, que es el tema de sistemas sanitarios. Recordad que nosotros hemos trabajado un primer tema, que era un tema de introducción, donde nosotros veíamos cómo se formaba el estado de bienestar, cómo se iba desmantelando también al mismo tiempo el estado de bienestar, e íbamos viendo también al final cómo a partir de la generación de los estados de bienestar encontramos diferentes modelos, y esos modelos eran distintos en función de los países y las características que tenían esos modelos de estado de bienestar. Y lo que hacemos ahora en todos los siguientes temas va a ver los diferentes sistemas. ¿Vale? La semana pasada estuvimos nosotros viendo, trabajando el sistema educativo y vamos a trabajar sistemas sanitarios. Recordad que esto siempre es un resumen de lo que vosotros vais a encontrar en el libro, que es donde realmente tenéis que acudir y tenéis que desarrollar, ¿vale? Bueno, para empezar, os pone el libro, ¿no? En el ámbito de la salud pública, el estado de bienestar propulsó el derecho efectivo del derecho a la vida, desarrollando las capacidades financieras, institucionales, administrativas, estratégicas y operativas dirigidas al logro de un nivel de cobertura sanitaria total de la población con una calidad elevada de los servicios y prestaciones de los sistemas sanitarios públicos. Esto es un elemento muy importante porque realmente hasta que nosotros nos llegamos a los estados de bienestar y empezamos a desarrollar normativamente el sistema sanitario, no encontramos realmente una cobertura universal del sistema de atención sanitaria. Aquí vamos a encontrar diferentes niveles. Cuando entréis en el libro voy a dar alguna cosa. Una cosa es ir al médico y otra cosa es que, por ejemplo, tengamos un sistema de alcantarillado, de depuración de agua. Eso también es salud, ¿vale? Lo que pasa es que esa parte la vamos a denominar salud pública, ¿vale? Pero es súper importante. Pero claro, la salud pública sí es verdad que ya había tenido unos desarrollos importantes, pero hasta este momento no vamos a encontrar esa atención sanitaria específica a las personas que lo requieran, ¿vale? Con carácter o características de universalidad, ¿vale? Este elemento va a comportar derecho. Eso va a hacer que el sistema sanitario español pues sea uno de los mejores del mundo. Y fijaros lo que estoy diciendo. Uno de los mejores del mundo y madre mía, todo lo que hay que arreglar, ¿vale? Cada día está peor, pero claro, en sentido comparativo, es verdad que no es así en el resto de países, ni siquiera en países desarrollados, ni siquiera en países avanzados. Recordad, por ejemplo, el Obamacare en Estados Unidos, ni de lejos se le parece al sistema español. Lo que hace que, hombre, en cierto modo, pues sea un sistema hecho en modo estado de bienestar, ¿vale? Imitación a determinados sistemas de bienestar europeos que están en el top, en el caso español. Pero, ya digo, resta mucho de lo que se está haciendo ahora, que va vinculado al tema de la privatización, se lo están literalmente desmontando, igual que veíamos con el tema educativo. Pensar que siempre que hay privatización significa que esos servicios dejan de comportar derecho tal cual, ¿vale? O se vinculan a una prestación universal y va más vinculada a la capacidad que van a tener unos pocos de acumular en sus bolsillos un montón de dinero, ¿vale? Ese elemento va a ser súper importante, siempre que pasa de lo público a lo privado, ¿vale? Y va siempre en carencia del servicio público, ¿vale? Esto evidentemente pues beneficia a unos pocos, muy pocos, ¿vale? ¿Cómo conformamos a la gente de que esto tiene que ser así? Pues me cargo lo público. Lista de espera horrorosa, faltan médicos, suena esto que estoy diciendo. Hay que esperar para una operación, tiene que compartir la cama no, pero la habitación con un montón de camas, un montón de gente. ¿Esto tiene que ser así? No, porque así, porque es mejor que sea peor para que la gente se vaya a lo privado. Si la gente se vaya a lo privado, hay un montón de gente que gana un montón de dinero. Así de claro, no tiene por qué ser así, ¿vale? Bueno, es evidente que al margen de esto que yo he contado, que no tiene nada que ver con lo del libro, hay una historia, ¿no? El libro va haciendo un repaso de ese desarrollo de la atención sanitaria desde un punto de vista histórico y evidentemente se va a la antigüedad, ¿no? Y ahí nos vamos a los egipcios, ¿no? Herodoto nos informa ya de los avances. Herodoto no era egipcio, era griego, ¿vale? Lo que pasa es que mucho de lo que nosotros sabemos de los egipcios, hasta que conseguimos enterarnos de lo que significaban los jeroglíficos, lo leíamos en gente de Grecia, ¿vale? En textos griegos. Entonces ellos contaban de ese pueblo que eran los egipcios y de ahí aprendimos un montón. Herodoto nos informó precisamente de esos avances egipcios, pero vosotros pensáis que así, si os gusta el tema, hay pruebas o evidencias
de que ellos tenían una farmacopea muy desarrollada. Por ejemplo, ellos trabajaban mucho con la serpiente y todo esto, con los venenos. Los venenos son la base originaria de la medicina. Pensad que el símbolo de la farmacia y de la medicina siempre hay por ahí una serpiente, y un cáliz, un no sé qué. Miradlo, por favor, que eso siempre está por ahí. Pero el origen es este, es decir, se utilizaban lo que hoy llamamos veneno, que entonces eran veneno también, pero en determinadas dosis resultaba que eso curaba. Entonces, claro, ese es el principio de la farmacopea y de la medicina contemporánea. Y los egipcios, también estoy yo pensando, también eran los primeros que hicieron intervenciones en los ojos. Fijaros, egipcios, pensamos en pirámide, arena y camello por allí, haciendo intervenciones y inventaron los colirios, cremas, un montón de ungüentos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se han descubierto intervenciones quirúrgicas en el cerebro, ¿vale? Con perforaciones perfectamente hechas en el cráneo y después, eso lo saben los forenses, selladas y sanadas habiendo tocado dentro algo que se supone que habrían arreglado, eso ya no lo sabemos, pero hacerlo lo hacían, ¿vale? También os va a hablar de los pueblos indostánicos, los indostaníes, donde ya encontramos las primeras políticas de promoción comunitaria de la salud, esto es muy importante. Pensad, y lo enlazo con el siguiente dato, y el libro también lo va a enlazar, que mucho de lo que conocemos como salud pública o elementos de salud en general, de prevención o costumbres saludables, también lo podemos llamar así, porque aquí hay un montón de historias metidas, tiene que ver con la religión. O la única manera de que la gente lo hiciera era darle un valor religioso. Por ejemplo, la ley mosaica tiene un código de higiene escrita. ¿Vale? Eso es muy importante. Hay culturas que te dicen que te tienes que lavar X cantidad de veces al día o antes de la oración. ¿Os suena todo esto? Sí. Esa higiene es súper importante. ¿Vale? Hay religiones que prohíben determinados alimentos y enfatizan otros alimentos. Hay costumbres de tipo religioso, si nos vamos a Asia, etcétera, etcétera, donde se practica más el tema del veganismo. ¿Veis por dónde voy? Esos son costumbres muy enraizada, que además tienen un halo místico y un halo religioso y de creencias populares también, que le dan un valor significativo muy potente, pero en verdad lo que está haciendo es una prevención sanitaria con todo el sentido y toda la lógica del mundo, ¿vale? Bueno, lo tenéis por ahí un poco para que lo vayáis viendo, ¿no? Código de higiene escrito de la ley mosaica, porque es uno de los referentes. Vais a encontrar más, así que hacéis una lectura, pero vamos, no tiene mucha complicación, es casi como si leyerais un cuento, ¿vale? Hombre, bueno, tenemos que ir a los griegos y los romanos porque esta gente son imprescindibles en todo el recorrido histórico. Insistencia de los griegos, pongo aquí, en la higiene individual y el ejercicio. Esto es muy importante. De ahí saldrá lo de mens sana in corpore sano, que es latín, pero sale de los griegos, ¿vale? Higiene individual y el ejercicio va a ser muy importante porque además ellos ya hacen un culto al cuerpo, masculino y femenino, que se va a ver en toda su arte y en toda su expresión. Ese culto al cuerpo estaba vinculado a determinadas costumbres de cuidado personal. ¿Todos los griegos y las griegas eran como parecen en las estatuas? Hombre, yo creo que no, ¿vale? Esos serían los modelos. Pero técnicamente eso era un referente, era una aspiración social, por tanto era un ideal. Si es un ideal, pues todo el mundo querría parecerse a esos modelos, igual que ocurre en nuestras sociedades actuales, ¿vale? Importancia de esa higiene personal y del tema del ejercicio. ¿Vale? Cuando he dicho lo de mens sana in corpore sano, que es verdad. Se entiende que ya ahí hay un equilibrio entre el cultivar tu mente o el tener salud mental, pero al mismo tiempo eso tiene que ir combinado con cuidarte todo el cuerpo, hacer deporte, fijaros que son costumbres que las podríamos aplicar perfectamente hoy. Había un griego, Hipócrates, caramba, no me salía el nombre. Bueno, de él viene el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es el juramento que hacen los médicos, ¿vale? Eso de que los médicos cuando hay un problema tienen que decir, yo soy médico en la sala, aquí estoy yo. Muy bien, fijaros, imaginaros que fuera al revés, que fuera el trabajador social, ¡ay, hay un pobre! ¡Ah, no pasa nada! Soy un trabajador en la sala, yo me encargo. No funcionaría muy bien. Pero técnicamente el juramento hipocrático juega con unas determinadas reglas que vienen de esta gente. Y Hipócrates precisamente y otros pensadores, de otros sabios, no sé cómo decirlo, de esos tiempos, hablaban del envejecimiento. Decía que el envejecimiento era un proceso, no era una enfermedad, era un proceso por el cual el cuerpo perdía calor y humedad. Esa es la definición, ¿vale? Y al perder calor y humedad, cuando llegas a morir, te vuelves frío y seco, ¿vale? Que era el proceso que describían, ¿vale? De morirte de viejo, porque allí la gente normalmente no se moría de viejo, se moría de un montón de otras cosas,
pero estamos hablando de ese proceso, ¿vale? Y decía que la única cura o la manera de sanarlo era comer bien, beber mucha agua y hacer deporte. Ya está, punto. Lo mismo que te va a decir al médico. Toma un paracetamol y un vasito de agua y agua. Pero básicamente es lo mismo. En Roma destacarán además las infraestructuras para la salud pública. Ya conocéis todo el tema de las aguas, la separación de las aguas. Ay, menos mal que se inventó aquello. Por un lado estarían los saneamientos, ¿vale? Evacuación de aguas oscuras que les denominamos, o aguas que van a provocar enfermedades, y el abastecimiento de agua saludable a través de esos acueductos, que era lo que garantizaba, además estaban vigilados, de que no tuvieran ninguna cosa rara, que llegara con una determinada calidad para que se pudiera beber, etcétera, etcétera. Esos son elementos muy, muy importantes, ¿vale? Roma entera está toda ella con catatumba, no solamente catatumba, sino lo que era el concepto de catatumba, que en verdad eran alcantarillados, ¿vale? Eran grandes estructuras subterráneas sobre las que se iba construyendo Roma. Y todo aquello era un saneamiento público, con lo cual, una maravilla. Bueno, ahora llegamos a la Edad Media. Madre mía, qué horroroso tuvo que ser aquello. Destaca su retroceso en temas sanitarios e higiénicos. Pensad que en esa época, en distintos ritmos y diferentes lugares, porque ahí os pongo el excepto árabe, árabes, no árabes, ¿vale? Los pueblos árabes, que eran varios, ¿vale? De los cuales además nosotros aquí tenemos 800 años de historia, ¿vale? Que sí cultivaban la higiene, lavarse, etcétera, etcétera, tenían costumbre, además antes de rezar, ya sabéis cómo funciona esto. El resto del mundo era horroroso en términos sanitarios, tema higiénico, es decir, había una aversión al agua, es más, consideraban que bañarse era en algunos casos pecado y en otros simplemente era malo, en otros a lo mejor si la mujer, por la mujer se tenía que lavar menos que el hombre porque se creía que le generaba infertilidad. O sea, vosotros imaginaros esto, y hay mitos, ahí dicen quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Yo creo que sí, por las costumbres de la época, que nuestra querida Isabel la Católica, la reina, ¿eh? La reina. La muchacha llevaba a gala que llevaba una camisola, ¿vale? Que nunca se la había quitado en toda su vida. Y que se había bañado, no sé si una o dos veces en toda su vida. La muchacha era como para estar al lado. Entonces, claro. Esos elementos están hablándonos de un retroceso. Por eso venían las pestes, las miserias, las enfermedades, las epidemias, las pandemias. ¿Vale? Esto está todo vinculado. Luego nos tendremos que enterar cientos de años después que, anda, se pone uno malo porque está sucio. Nos va a costar un trabajillo, ¿vale? Bien, en el Estado moderno, fijaros el salto de Edad Media al Estado moderno, ¿vale? Nos vamos desde el Estado moderno hasta el siglo XX, despegue y consolidación de las cuestiones higiénico-sanitarias, donde ya empezamos a ver todo esto que se va revolviendo, se va solventando y empezamos a hablar de todos los conceptos que están vinculados. Para el trabajo social, no lo dice en este tema, pero yo os lo cuento, estaban unos movimientos que se llamaban los higienistas. Esto es muy chulísimo, porque además está en el nacimiento de nuestra profesión. Los higienistas eran médicos, ¿vale? Gente muy, muy culta, muy cultivada. Fijaros que quién estudiaba en aquella época, pues estamos hablando de la élite social, ¿no? Y tenían muy buena formación. Ellos pensaban que la insalubridad o la falta de higiene provocaba enfermedad. Esa enfermedad afectaba tanto a ricos como a pobres. Pobre por ello, porque además es verdad. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces ellos decían, bueno, ¿cómo puedo acabar con los problemas de insalubridad? Es sencillo. ¿Dónde hay problemas de insalubridad? Donde se hacinan muchas personas en situación de necesidad. Hacinamiento, falta de saneamiento, falta de higiene, no hay agua potable, no hay aguas limpias, no hay... ¿Vais viendo por dónde voy? ¿Qué ocurre? Que este movimiento higienista llegará a la conclusión de que para acabar con la enfermedad son médicos, ¿eh? Tienen que acabar con la pobreza. Me pongo yo de punta. Si acabamos con la pobreza, acabamos con los focos de enfermedad para todos. Entonces ellos van a empezar a atender la higiene, sobre todo en los partos, pospartos, a los bebés, van a empezar a trabajar determinados sectores, el tema de los barrios, temas de determinados colectivos. Aquí va a ser muy importante los higienistas, bueno, se llama fundación, la sociedad o asociación Gota de Leche se llamaba aquí en España, del que hay un sitio aquí en Sevilla, que todavía lo podéis ver, se dedicaban a dar leche a los bebés y a cuidarlos higiénica, alimentariamente. Fijaros, es pobreza, higiene, alimentación, todo eso está mezclado. Y ese sitio es un monasterio que está en el cruce de la S30 con la carretera de Madrid. ¿Vale? Ahí
es donde murió Blas Infante. En la Gota de Leche. Se llama el nudo de Gota de Leche, además. Se le ha quedado ese nombre. Allí murió Blas Infante fusilado intentando entrar, pedía ayuda, pero bueno, es otra historia, ¿no? Pero justamente en ese sitio, que era donde se cuidaban los higienistas de este tipo de cuestiones. Estos higienistas van a perdurar en el tiempo y van a ser esos médicos que luego crearán las primeras escuelas de trabajo social. Llegarán a la conclusión que donde no llega el médico tienen que mandar a alguien. Y no es la enfermera o el enfermero, enfermera, porque enfermeros no había, la enfermera, sino que tienen que mandar a otra mujer a esos sitios de pobreza para que desde allí empiece a arreglar las situaciones. Y van a empezar a formarla. Y la van a empezar a formar y estamos hablando ya de las futuras trabajadoras sociales, ¿vale? Ahí está, lo dejo caer para que veáis por dónde va esto. Bueno, durante la dictadura franquista, muy importante el Foro del Trabajo de 1938, ya estamos hablando de regulación y normativa, regulaba la cobertura sanitaria de los trabajadores. Fijaros que esto va a ser muy importante, los trabajadores son la principal causa de minusvalía, discapacidad, de enfermedades de la época, ¿vale? Se complementaba con otros infortunios, como son, y vinculados a esto, y tiene que ver con la seguridad social, vejez, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis, que en esa época era horrorosísima, y lo que denominaban en ese momento paro forzoso, que nosotros llamaríamos del paro o el desempleo, ¿vale? También se le llamaba ociosidad forzosa, pero ociosidad forzosa es más antigua. Me tengo que ir más para atrás de la dictadura. Bueno, a lo que llegamos. Después de eso, se va a mejorar. Se va a mejorar en términos de regulación y tiene que ver con esta historia ya contemporánea de la atención sanitaria. Porque en el año 63 se creará la Ley de Bases de la Seguridad Social, que es la antesala de la Ley de Seguridad Social que se crea en esos mismos años, que es la que nosotros tenemos vigente. Es decir, nuestras leyes de seguridad social se crean en periodo franquista. Lo que se le han hecho es adaptaciones, cambios, mejoras, pero la ley sigue siendo de aquella fecha. Lo bueno que tiene es que vincula la cotización del trabajo o la protección de los trabajadores y de las personas, por tanto, a su atención sanitaria. Es decir, para que a ti te atienda un médico, para que tú tengas el número de atención sanitaria o la tarjeta sanitaria, lo primero que te pide la seguridad social es que tengas un trabajo. Cuando tienes tu primer contrato de trabajo, a tu casa te mandan esa tarjetita, ¿vale? Oye, y si yo no tengo trabajo, no pasa nada, siempre vas a estar vinculado a alguien, o vas a tu padre, a tu madre, al que sea. ¿Vale? Es decir, esa tarjeta sanitaria, los descendientes de esa persona, hasta que tengan su primer empleo, están vinculados a un número de la seguridad social. ¿Vale? Una cosa es la seguridad social, otra cosa es la atención sanitaria, pero aquí está vinculado como muchos otros países europeos, ¿vale? Entonces va a ser la entrada a esa universalización. Durante la democracia, hombre, pues ya tengo un montón de ratas, lo estoy viendo yo desde aquí. Constitución, no se escribe así. Constitución de 1978 va a regularla, ¿vale? Se equipara socialmente a la de los países más avanzados de Europa porque ya la pone como derecho, ¿vale? El acceso a la salud, ¿vale? Asegurar esa salud de los españoles, ¿vale? Muy importante va a ser el Pacto de Toledo, podríamos hablar de los Pactos de Toledo, en verdad, pero ahí está intentando sobrevivir los pactos de Toledo y el Pacto de Toledo, que venían a garantizar los principales derechos sociales, entre los que destacaría el sistema sanitario, ¿vale? Un pacto político, ¿vale? Se denomina, os pongo aquí algunos datos, Pacto de Toledo, a la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados de España durante la sesión de, 1995, se titula Análisis de los problemas estructurales del sistema de la seguridad social y las principales reformas que deberían acometerse. Esto es parecido en estilo español y más chiquitito al informe Bevery, ¿vale? Algo así como que está mal en España, que deberíamos de cambiar, ¿vale? Desde el punto de vista social o desde el punto de vista de la seguridad social. Y ese Pacto de Toledo, a grosso modo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Lo que busca es, por ejemplo, esto había modificaciones, separación y clarificación de las fuentes de financiación, constitución de reservas económicas o cajas, ¿vale? Para poder atender los costes sociales, esto es muy importante, mejora de las bases reguladoras o de cotización, financiación de los regímenes especiales de seguridad social, mejora de los mecanismos de recaudación fiscal, sin eso no se puede financiar nada, simplificación e integración de regímenes especiales, o lo que es lo mismo, que en vez de que haya muchos regímenes especiales, que estos se vayan metiendo en el régimen general sin pérdida de derecho, evidentemente. Integración de la gestión, evolución de las cotizaciones, equidad y contributividad del sistema, o sea que se supone que quien más gana o más tiene debería de aportar más. Esto es mentira. Gordísima, 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 gordísima.
¿vale? Ahora están intentando aumentar, si os habéis dado cuenta, las bases de recaudación fiscal, las clases más pudientes. Hay lo que se está liando, porque estamos tocando los bolsillos de los más pudientes, o de las empresas más fuertes, o de la banca. Pero esto es muy sencillo, y para que os hagáis una idea. Yo pago impuestos y a mí me retienen pues un 20, más o menos en torno a un 25% de mi salario. Eso va directamente a retención. Yo estoy conforme, me parece muy bien. ¿Por qué? Pues porque mi suegro cobra una pensión, mi niño va a un colegio público, mi calle tiene farolas y yo quiero que estén iluminadas y quiero tener una carretera. Yo me parece eso estupendo, ¿vale? El problema es que cuando te enteras de que tu banco, el banco el que yo tengo, pues, cotiza o aporta un 7%. Yo 25,7, esto no funciona, ¿eh? Esto no es equitativo. O que las grandes fortunas en España cotizan un 1%. Uy, eso es de lo que declaran, porque luego los bancos y las grandes fortunas tienen otros mecanismos de elusión fiscal o de ingeniería fiscal que se le denomina, que pueden ser legales en algunos casos, casi siempre son legales y por tanto pueden hacerlo. Son legales pero no morales, ¿vale? Entonces, bueno, ahí dejo la reflexión. Equidad y contribuidad del sistema, esperemos que todos pusiéramos el 25%, por lo menos de los que tengan que poner. Yo entiendo que hay personas que no pueden aportar, pues que no aporten, ¿vale? Edad de jubilación, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Esto es muy importante. Esto se está más o menos ahora, estos últimos años, con reforzamiento del principio de solidaridad, mejora de gestión, sistemas complementarios. Bueno, hay un montón de cositas, ¿vale? Del Pacto de Toledo. Pero más o menos para que veáis, estos son elementos políticos. Esto es, depende de los aires, o tiran para un lado, tiran para otro, depende de las modas, de por dónde vaya el tema, ¿vale? Lo cual es muy lastimoso, porque la gente sigue estando en la misma situación. Bien, el trabajo social sanitario, también os habla el libro de esa rama. Muy importante. Ahora, fijaros, ahora mismo estoy yo con un colega que somos directores de un máster de trabajo social sanitario, el primero que se pone en marcha de los primeros que se pone en marcha en España. Y ahora que lo estoy yo pensando, que tendría que buscar mucho a ver si hay otro en España, pero lo ponemos en marcha y lo inauguramos el lunes, este lunes en la Pablo de la Vida. Bueno, ese trabajo social sanitario, ¿vale? Se vincula se construye en torno al derecho a la salud. ¿Vale? Esto es muy importante. Y a todo lo que ello comporta y todo lo que ello conlleva. La salud, pensad que no solamente es física o psicológica, sino también social. Es decir, hace falta alguien que asegure o garantice la parte social de la salud. La profesión que trabaja lo social, de esta forma de intervención, somos los trabajadores sociales. Por eso estamos presentes en los sistemas sanitarios. ¿Vale? Muy, muy importante. Ahí os pongo el sistema de salud, ¿vale? Que sería uno de los ejes o elementos donde nosotros nos movemos. El sistema de salud tiene un montón de cosas. Es decir, pensad que, uy, esto me perdón. El sistema de salud tiene todo lo que sería el sistema de atención primaria, ¿vale? Y todo lo que venga después de la primaria, ¿vale? Todo eso, la hospitalaria, salud mental, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí todos esos sitios vais a encontrar precisamente a trabajadores sociales, ¿vale? Por otro lado, un momentito, estarían también el trabajo social desde los sistemas de servicios sociales. ¿Por qué? Pues porque desde los servicios sociales, que son de base comunitaria, también se intenta cubrir o hacer llegar el derecho a la salud y los aspectos que tienen que ver con los temas de salud, ¿vale? Y además, lo bueno es que estos dos sistemas están conectados. Es decir, los trabajadores sociales de servicios sociales comunitarios y de otros servicios, por ejemplo, especializados, están conectados con el sistema de salud a través de los trabajadores sociales del sistema de salud, ¿vale? Y todo eso es trabajo social, ¿vale? El trabajo social no solamente están en esos sistemas, sino que pueden estar en otros contextos desde los cuales se conecta con el derecho a la salud. Oye, mira, yo es que trabajo en una asociación de familiares de Alzheimer, pues seguro que el trabajo social de ahí tiene contexto con salud, mucho, muy potente, ¿vale? Y no son ni servicios sociales ni el sistema de salud, ¿vale? Si todo eso está enlazado o va a estar enlazado en torno a esa idea del derecho a la salud, ¿vale? Eso nos habla evidentemente de ese trabajo social sanitario, esa rama del trabajo social que ahora mismo estamos a nivel nacional. En otros países ya se ha conseguido, ¿vale? Pero que nosotros estamos intentando que se nos reconozca dentro del sistema sanitario como profesión sanitaria, ¿vale? Eso es muy importante. Ten en cuenta que ahora mismo el trabajo social se llama profesional no sanitario, ¿vale? O técnico no sanitario.
La idea es que seamos sanitarios, por eso se crean estos másteres, se crean este tipo de formaciones. Estamos muy cerquita de conseguirlo, porque se ha conseguido que el psicólogo o la psicóloga sea también personal sanitario con una especialidad, ¿vale? Eso estamos a puntito, a puntito. Bien, el trabajo social sanitario os pone aquí el libro, ¿no? La intervención se concibe individualmente o colectivamente, según se trate de casos, familias, grupos o comunidades. Es decir, nosotros podemos operar en los diferentes niveles de intervención del trabajo social. Tú puedes hacer trabajo social sanitario a nivel de caso con una persona en particular, con una familia, o trabajar con grupos vulnerables en temas, ahora os voy a poner ejemplos, de temas de sanitarios, o trabajar un barrio. Entonces te está yendo una comunidad. Yo quiero prevenir el tema de consumo de drogas en esta barriada y vamos a mandar a los trabajadores sociales, que son los que van junto con alguna enfermera, enfermero o doctor, ¿vale? A los institutos, por ejemplo, a dar charlas. Pero no va solo el médico, no va la enfermera, va con un trabajador o trabajadora social. ¿Por qué? Porque es social. Entonces va a trabajar aspectos sociales. ¿Vale? Entonces en esos ámbitos vais a encontrar a trabajadores sociales de niveles comunitarios trabajando. ¿Vale? El trabajo social sanitario implica, entre otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la gestión de la gerencia sanitaria. Nosotros vamos a estar en esa gestión. La planificación de prestaciones, por favor. El seguimiento del funcionamiento de prestaciones o atención, sistema de atención, lo que sea, ¿no? Y evidentemente juega la proyección de futuras necesidades. Todo ese planteamiento significa que está integrado en prácticamente toda la política sanitaria, prácticamente toda, pero con una posición de debilidad porque no se considera personal sanitario. Entonces, ahí tenemos el problema o la lucha o la batalla siendo esencial. ¿Vale? Siendo esencial, no entrando porque sí, sino porque realmente hace falta. Ese trabajo social sanitario, evidentemente, está encargado de garantizar la continuidad asistencial. Oye, mira, es que yo soy el doctor y quiero que esta persona siga un tratamiento, pero es que me resulta que es una persona sin hogar o tiene problemas de salud mental y está solo o está sola, ¿y qué hago? Y yo soy el médico, yo quiero que esa persona se tome su medicación. No sé qué hacer, porque claro, a mí el médico termina donde termina su despacho, su hospital o su centro de atención. En la calle ya no existe el médico. ¿Quién necesita al trabajador social? Y entramos nosotros, por eso el doctor lo deriva a trabajadores sociales o habla con los trabajadores sociales para ver cómo se puede garantizar esa continuidad asistencial, ¿vale? O de atención. Es el principal instrumento que tiene, en este caso, igual que fuera en la calle, son los informes sociales, que son complementarios a los informes médicos, ¿vale? Cuidadito, porque os vais a encontrar muchos informes médicos que vienen, pues, en una parte por informe social. Esto debería estar denunciado, porque igual que el trabajador social, no debemos ni podemos hacer informes médicos, largo, el informe social ni lo puede, ni lo debe, ni tiene cualificación ni preparación un técnico distinto que no sea el trabajador social. Y aquí quitamos a los psicólogos que harán informes psicológicos y a los médicos que harán sus informes médicos. ¿Vale? Trabaja las dimensiones sociales y económicas del usuario donde el médico no llega y que garantiza el acceso a las prestaciones sanitarias y de salud más allá de la propia red de atención. ¿Vale? Oye, mira, yo es que vengo de un país diferente, me he puesto malito o malita, yo no sé qué hacer. Bueno, pues a lo mejor tú tienes derecho, no tienes derecho, tienes acceso, no tienes acceso, viene de urgencia, no viene de urgencia, vienes con un parto, vienes con... ¿Se va entendiendo? Esos elementos, hay una prestación social, una atención social, una orientación social que se puede perfectamente aplicar, ¿vale? E igualmente, ya os lo comentaba antes, hay una estrecha relación con los servicios sociales. Si yo tengo que trabajar de puertas para adentro, pero también de puertas para fuera del sistema sanitario, ¿quién está de puertas para fuera de trabajo social y temas sociales? Los de referentes, son los servicios sociales comunitarios, ¿vale? Con ellos hay mucha vinculación y se trabajan con protocolos de coordinación interinstitucional. La capacidad de inclusión social del sistema sanitario depende, por tanto, esto es muy importante, de nosotros, de los trabajadores sociales. ¿Vale? Fijaros que estamos hablando de inclusión social con mayúsculas. Es decir, si no se garantizan determinados elementos de acceso a lo social, pues muy probablemente esa inclusión social, por mucha atención médico-sanitaria que haya, no se va a conseguir. ¿Vale? Va a quedar coja. Bien, ¿cuáles son las funciones generales del trabajador social sanitario? Bueno, a grosso modo.
¿vale? Garantizar el acceso y permanencia del usuario en el sistema sanitario, promocionar hábitos y pautas saludables y preventivos, sobre todo con poblaciones que les cuesta trabajo esas pautas o hábitos saludables y preventivos. Hay poblaciones que por su formación, sus características, pues no entienden eso, ¿vale? O personas que vienen de fuera y tampoco las tienen por qué entender. Bueno, pues hay que hacer una traducción o hay que hacer una adaptación para que la persona o las personas afectadas lo puedan integrar. Detectar y diagnosticar el tema del maltrato. Esto es muy importante. De hecho, aquí no lo vais a encontrar en este libro ni lo vais a encontrar en esta asignatura. Hay protocolos establecidos, por ejemplo, del SAS, ¿vale? Para la detección del maltrato a través del sistema sanitario. Y ahí están los trabajadores sociales. Muy importante. Y si os interesa, meterse y buscar esos documentos que son públicos, ¿vale? Y si tenéis mucha duda, me lo pedís y yo os lo encuentro. Los tengo por ahí. Detectar y diagnosticar el maltrato, estableciendo tipo, grado y antecedentes. Es verdad que hay muchos tipos de maltrato que el trabajador social a la igual lo está viendo, ¿vale? Pero hay tipos de maltrato que como no lo vea un médico, no se están viendo. Pero claro, hay veces que llega la gente a urgencia. Y cuando llegan a urgencia y van viendo el historial, los antecedentes de un menor, de un bebé, de una persona mayor, de una mujer, y empiezan a ver cosas, esos mismos enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, llaman al trabajador social. ¿Vale? Entonces mucha gente que dice, nada, mira, a mí me han pasado con compañeros y compañeras, pero ¿tú puedes creer lo que me pasó el otro día? Digo, ¿qué te pasó? Se pone nada, que tú sabes, mi fulanito de tal, que se cae mucho, se esconcha las rodillas, se da muchos golpes, y en el último velo lleva 4 veces a urgencia chocado. Digo, ¿y qué? ¿Qué te ha pasado? Digo, no me lo cuentes, que vino una trabajadora social, se sentó delante tuya y te pusiste una harta nervioso, ¿no? Se pone, bueno, que si me puse nervioso, que me llevan a la cárcel. Y digo, claro, muy bien hecho. ¿Tú has hecho algo malo? No, digo, pues entonces no te van a llevar a la cárcel, pero hay que mirarlo. ¿Se entiende? Es decir, cuando hay duda, hay un historial. Oye, ¿por qué tanto? De esta manera. Todos los días se va a escuchar al niño, todos los días. Sí y a veces no. Y en ese no hay que estar. Entonces hay que detectarlo y poner a los menores, por ejemplo, en una medida de protección adecuada, ¿vale? Por eso hay protocolo. El tema del maltrato es súper importante y ahí vamos muy parejo con el personal sanitario, los médicos y los enfermeros, porque son nuestros referentes primero. Ellos dicen, oye, he visto algo raro, pero claro, no sé si esto puede ser, pero esta herida es rara. Ah, ¿qué es rara? Vamos ahí, al tema. Vamos a hablar con la familia, vamos a ir a su casa, vamos a visitar, vamos a explorar, vamos a... Y ahí empezamos a hacer trabajo social, ¿no? Determinar el estado de las relaciones sociales y familiares de los usuarios, esto tampoco lo hacen los médicos, ni pueden hacerlo, ni saben hacerlo, por eso entramos nosotros. ¿Vale? El médico te va a decir, ¿a ti cómo te van las cosas? ¿Te va bien? ¿Tú tienes muchos problemas? Hasta ahí llega el médico, ¿vale? Pero claro, se hace que es una harta de corto. Planificación, no me estoy metiendo con los médicos, por favor, entendérmelo. Yo no podría saber diferencia entre un paracetamol y un ibuprofeno, os lo puedo asegurar, nunca lo he entendido. Planificación, implementación y evaluación de la intervención, ¿vale? Sobre todo en coordinación con los equipos de salud, ¿vale? Evidentemente, cuando hablamos de salud, hay diferentes dimensiones de la salud y normalmente se trabaja, se pueden tomar decisiones en equipo, ¿vale? Bueno, en el trabajo social sanitario, ¿cuáles son los diferentes campos que podemos encontrar? Hombre, podemos encontrar, por ejemplo, campos de emergencia, ¿vale? O también denominados de situaciones en crisis, ¿vale? Pueden ser emergencias sanitarias concretas, por ejemplo, hay una inundación, un terremoto, hay una parte de daño social muy potente, pero potentísimo, 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 que nosotros vamos a tener que reactivar. Y ahí el trabajador social, con una serie de protocolos y una serie de modelos de intervención, ¿vale? Puede actuar. Pensar, por ejemplo, el volcán de La Palma. Palma fue, ¿no? El volcán de La Palma, correcto, sí. El volcán de La Palma generó una serie de catástrofes sociales tremendas, ¿vale? ¿Quiénes actuaron ahí? Los trabajadores sociales. Por eso en los colegios de trabajo social de las Islas Canarias han sido premiados como premio nacional porque activaron rápidamente protocolos de ayuda, pero eran trabajadores sociales que se desplazaban de una isla y los llevaban allí para poder atender la demanda. Imaginaros cómo era el tema. Trabajadores sociales que a veces no tenían ni dónde dormir. Si lo escuchas en la televisión, es correcto, correcto, pero es una malformación profesional. Lo he explicado. Son trabajadores sociales. Y sin embargo te dicen,
O cuando asesinan y encuentran después asesinado a un niño y es alguien de la familia, te dice, los psicólogos le están atendiendo. Ahí veis que son los psicólogos, quiero decir, una cosa no quita la otra, pero por ejemplo, cuando lo del 11M, que fue otra barbaridad, que lo pongo por ahí, había más trabajadores sociales que psicólogos, que oye, que vale que había psicólogos, pero había más trabajadores sociales que psicólogos porque es su oficio, su trabajo también, atender, no van a hacer terapia psicológica porque además tampoco cabe hacer terapia psicológica en ese momento. ¿Vale? Sí, pero hay modelos que se llaman de intervención en crisis, que son específicos nuestros, y los psicólogos tienen los suyos que los activamos, ¿vale? Y son protocolos específicos. Muy importante, a partir de la ley de 2004, menos mal que llegó, madre mía de mi alma, del tema de violencia de género, se crearon una serie de protocolos reales, este Real Decreto el que yo os decía, hay mucha más ordenación y más protocolos de atención y detección de la violencia de género a través de los sistemas sanitarios. ¿Vale? Recordad que ya no hace falta que una mujer denuncie a su agresor, ¿vale? Cualquier otra persona o un profesional cualificado puede plantear denuncia, con lo cual esto salva un montón de situaciones, ¿vale? Bueno, hemos hablado de la salud comunitaria, ¿no? Que pueden dar charlas informativas a los colegios, a los institutos, ¿vale? Ciclo vital, también y dependencia, vulnerabilidad y discapacidad, elementos que están a la orden del día en la vida, en la cotidianidad de todas las personas y que los pueden poner en situaciones muy precarias o vulnerables porque hay una carencia de tipo sanitario o se vincula a algo sanitario, pero evidentemente tiene un impacto en lo social. Oye, mira, yo tengo una dependencia, una discapacidad, es algo a priori físico, pero perdona, a mí me afecta socialmente, me afecta a mis relaciones, me puede afectar a mi trabajo, afecta más allá de la medición objetiva de un daño, por ejemplo, ¿vale? Y evidentemente, cuando es necesario, trabajamos de manera coordinada, ya lo hemos explicado, a través de derivaciones de la intervención a otros servicios externos del ámbito sanitario, servicios sociales o cualquier otra entidad o especializado que se requieran en un momento determinado para trabajar con ellos. También os habla el libro de la salud pública. Decía, una cosa es la atención sanitaria y otra cosa es la salud pública, ¿vale? Pero bueno, la sanidad pública, perdón. En general, la sanidad pública tiene esa salud pública y la atención sanitaria integrada. A nivel internacional, muy importante, pues evidentemente la creación de la Organización Mundial de la Salud, en inglés los WHO, ¿vale? Beyond World Health Organization, Declaración Universal de los Derechos Humanos, muy importante, recordad siempre París 1948 como referencia. A nivel europeo está el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, donde específicamente se menciona el tema de salud, de sanidad, perdón. Está también la Carta Social Europea y otras posteriores que nosotros vamos a encontrar en normativas. Y a niveles nacionales, que también lo hemos comentado, nos quedaríamos con la Constitución de 1978 como referente, la Ley General de Sanidad del 86, ¿vale? Que ya estipulaba la financiación pública de carácter universal y gratuito de la salud, siempre y cuando no se la carguen y te tenga que buscar algo privado. Derechos y deberes de los ciudadanos, que también estaban implícitos, y lo más importante, que no sé si es bueno o malo, que sería la descentralización a las comunidades autónomas. ¿Vale? Por eso hay tantas diferencias de atención sanitaria y tantas diferencias de inversión sanitaria y de prestaciones y de servicios según en donde tú vivas. Y dentro de una misma comunidad, pues no es lo mismo vivir en un pueblecito aislado que vivir en la capital. ¿Vale? Hay muchas diferencias. La diferencia es que la gente se muere. Tener cuidado con esto. Si estamos hablando de elementos muy graves, ¿vale? Porque no tienes médico, no llega el médico, no llega la ambulancia o lo que llega muy tarde, no puedes rehabilitarte porque los servicios no están donde tú estás. El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias de los poderes públicos, que es nuestro sistema nacional vigente y del cual siempre va a haber un ministerio que van cambiándole el nombre, pero siempre va a haber un ministerio con competencias en materia de salud, ¿vale? Que es el que establece las líneas políticas de salud de la administración central, ¿vale? Pero siempre, fijaros, establece las reglas generales, pero luego cada comunidad autónoma es la que tiene las competencias operativas. Es decir, aquí no tienes un sistema de salud español. Aquí en Andalucía, aquí está el SAS, el Sistema Andaluz de Salud, ¿vale? Que es el que te da la cobertura o te da las opciones. Y en temas sanitarios, ¿qué nos tiene que preocupar mucho? Por las poblaciones de riesgo. Muy importante. ¿Qué poblaciones de riesgo hay?
Pues, por ejemplo, en el mundo de la adolescencia, y mira que hay cosas, ¿eh? Todo el tema de los hábitos saludables o aspectos que puedan dañar la salud. Aquí habría que meter todo el tema de las nuevas tecnologías. Que no se nos olvide, porque siempre pensamos en temas de actividades sexuales de riesgo, temas de adicciones, tabaquismo temprano, inicio en el alcohol temprano. No, pero es que hay muchas más cosas, porque ahora mismo el mundo de las adicciones, lo fuerte está por aquí, por las nuevas tecnologías. Es más, a través de lo que hay de nuevas tecnologías, se están metiendo en el tema del juego. Apuestas deportivas, hechas con el móvil. ¿Vale? Eso también es salud, ¿vale? Entonces hay un montón de elementos que son adicciones, eso es salud mental. El campo de las adicciones es la salud mental, que también tenemos que tener presente. Todo lo que vincule a mujer y su vulnerabilidad en términos de mujer, y tiene que ver desde la misma condición de tener bebés, tener que enfrentarse a los retos laborales con un embarazo, tener que responder a la crianza de los hijos y sobre todo si son mujeres solas, y le tenemos que meter un montón de otros elementos importantes que tienen cargas que les afectan en términos sanitarios y las pueden convertir en vulnerables. Si ahí le metemos minorías étnicas, les metemos prostitución, aquí podemos hacer un montón de elementos de riesgo, ¿vale? El tema de infancia, bueno, todo lo que conlleve, adulto mayor en riesgo o en paciente crónico, adulto mayor y más mayores, pues serían las personas mayores, ¿vale? Lo digo porque el adulto mayor en Latinoamérica es como se le llama a las personas mayores, pero bueno, adultos, adultos mayores, fijaros en personas mayores, todo lo que hay. Todo el tema de la salud bucodental, que aquí pues lo público no te lo cubre, por tanto, si eres pobre tendrás la boca mal. Esto es así, podrás comer mejor o peor. Y no hay huerta de hoja, ¿vale? En otros países no, tú te vas a los países nórdicos y la salud bucodental está cubierta al 100% para toda la población, todo lo que te tenga que hacer, porque es un derecho, ¿vale? Eso mola. Esto es tratamiento, no tratamiento, tratamiento. Tratamientos específicos de determinados padecimientos, enfermedades que se tienen que hacer. El tema del paciente terminal muy importante y todo lo que conlleva a la familia, su situación social o socioafectiva y evidentemente el campo de la salud mental, que el pobrecito mío siempre la ovejita negra. ¿Vale? Y es muy, muy, muy importante, porque además ahora parece que se está dándole un poquito más de reconocimiento gracias a determinadas cuestiones que han pasado en gente muy pública y que van tomando conciencia a la gente de que eso es importante, ¿no? Hay que cuidarlo, ¿no? Bueno, yo os he traído una cosa que evidentemente no viene en el libro, que es cómo afectan determinadas conductas de riesgo en adolescentes, ¿vale? Que tienen que ver con la sanitaria y cómo se van vinculando diferentes cuestiones. Por ejemplo, bueno, aquí os pongo factores de riesgo cómo afectan, ¿no? Pues, desde el ámbito social, al adolescente, desde lo que pasa en la escuela, factores de riesgo que puedan estar en la familia, de los amigos, los pares, ¿no? Que se dicen, o los iguales, a niveles individuales, oye, mira, yo tengo un trastorno de salud mental o de ansiedad, o de bipolaridad, o de que me empuja, me anima y me dice que es guay que yo haga determinadas cosas que no debería de hacer. Pues evidentemente son elementos individuales que también hay que tenerlos en cuenta. Pero que generan conductas o pueden generar conductas de riesgo, ¿vale? Fiera, por ejemplo, con los pares, el tema del consumo de droga, delincuencia, conductas de sexuales precoces. Sobre todo esto, vamos, esto no es malo. Lo que pasa es que si no está bien orientado, tiene unas determinadas consecuencias o puede generar una serie de problemas, ¿vale? Pero con una adecuada orientación e información no deben de producirse. Trastornos alimentarios, fijaros, ¿vale? Todo lo que es relacionado con eso, de trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, etcétera, etcétera, ¿vale? Tabaquismos, el tema del sedentarismo, la no prevención de accidentes, o lo que es lo mismo, a mí no me va a pasar nada, eso yo me monto ahí arriba, pego dos saltos y después te caes y te rompe la columna, pero básicamente no prevención de accidentes. Ausentismo escolar, bueno, ausentismo diríamos nosotros, deserción escolar, que es el abandono escolar, o bajos rendimientos que se pueden producir, ¿vale? Y esto, evidentemente, tiene que ver con una disminución de las consecuencias en términos de salud, en términos de roles sociales, en términos de desarrollo personal. Fíjate, os pongo aquí bajo autoestima, depresión, suicidio en algunos casos, cuando hay daños potentes, o que a lo largo de los años pues, presenten unas determinadas carencias o se produzcan una serie de elementos vinculados a aspectos de riesgo. ¿Vale? Está todo mezclado. Si os dais cuenta, aquí hemos puesto un ejemplo de cómo en un momento determinado aspectos
que rodean a un adolescente o que pueden rodear a un adolescente tienen que ver o se pueden proyectar en muchísimas direcciones y cómo afecta tanto al adolescente como a su propio entorno, ¿vale? Y a su propio futuro o a su propia evolución personal y social, ¿vale? Bueno, pues con esto terminaríamos el tema 3. Como veis, vamos a tema por día, ¿eh? No vamos, aquí no nos perdemos, no nos perdemos, ¿vale? Bueno, cualquier duda, cualquier cuestión me la podéis ir planteando si queréis, si no, pues lo dejamos aquí. Voy a ir cortando la grabación y lo que hacemos es que si necesitáis alguna cosita, pues me mandáis un correíto y lo vamos viendo, ¿vale? Bueno, me despido. Hasta luego. Detengo la grabación. Adiós, adiós.